Bienvenidos. En esta oportunidad quiero charlar acerca de mecánica cuántica y mecánica de ondas. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Aparte del nombre, ¿hay alguna diferencia? Bueno, sí, el procedimiento de cuantización. ¿Qué es eso? En el caso de la mecánica de ondas, vamos a asignar a los sistemas físicos un comportamiento ondulatorio. ¿Cómo se lleva a cabo esto? Bueno, pues caracterizamos los sistemas físicos por su momento y por su energía, y al momento le asignamos un número de onda y a la energía le asignamos una frecuencia. De ese modo, a un sistema material caracterizado por su momento y su energía, pues lo vamos a llegar a caracterizar ahora por una función de onda, por una función de onda, por una onda. ¿Qué tipo de onda? Una onda de probabilidad. En el caso de la mecánica cuántica, el procedimiento de cuantización es un poco diferente, aunque debe llevarnos a los mismos resultados. En el caso de la mecánica cuántica, las variables dinámicas, en este caso posición y momento, todo expresado en el formalismo de Hamilton, es decir, necesitamos en cierto sentido ya conocer ese formalismo. Vamos a hacer una sustitución a las variables canónicas o variables de posición o las variables que caracterizan el estado, variables de posición y momento, les vamos a hacer corresponder operadores. En una primera instancia, ese tipo de operadores pues van a estar en una cosa que se llama espacio de Hilbert, aunque no es realmente un espacio de Hilbert debido a las propiedades de estos operadores, pero les vamos a asignar a las variables dinámicas, momento y posición, un operador autoadjunto, por cierto. Y ya a todas las funciones de los operadores, pues las vamos a transformar en operadores y vamos a suponer que en la mecánica cuántica la caracterización de un sistema físico se da mediante un estado sobre el que actúan los operadores y que los valores que vamos a poder medir son los autovalores de esos operadores. Más o menos esa es la diferencia. En el fondo no existe ninguna, como lo demuestra el formalismo de Dirac, que nos permite pasar de una formulación ondulatoria a una formulación matricial, pues mediante unas ciertas reglas que se conocen como teoría de la transformación de la mecánica cuántica. Ciertamente se nos dice en las revistas como Physics Today, en donde lo único que predomina es pues prácticamente la mecánica cuántica. Todas sus noticias son referidas a avances dentro de este tipo de conocimiento. ¿Y dónde queda la mecánica clásica? ¿Acaso se dejaron de construir puentes con la mecánica clásica? ¿Acaso ya no se construyen rascacielos con ayuda de la, de la teoría de la resistencia de materiales? ¿De alguna manera ya no se predice el clima con ayuda de las ecuaciones de Navier-Stokes, que son ecuaciones clásicas? Bueno, sí, todo eso continúa. El mundo continúa siendo, qué gran descubrimiento, el mundo continúa siendo clásico. Lo cuántico es el micromundo. Y volvemos a una de las correspondencias que vimos en un video previo. El macromundo se comporta de manera regular, aunque no siempre, y el micromundo tiene casi siempre un conjunto de comportamientos, bueno, absolutamente caóticos e irregulares. En esta ocasión, tras esta breve introducción, quiero hablarles de libros sobre mecánica cuántica. ¿Qué es un libro? Vamos a comenzar por esa pregunta que parece sacada de un texto de Blanchot. ¿Qué es un libro? Un libro es la soledad del autor, la soledad del lector. Bueno, eso dice Blanchot. ¿Qué quiere decir? Bueno, cuando lo pensamos, pues no es algo muy complicado. Los libros generalmente los escriben personas en solitario. Supongo que para Blanchot no existen coautores o que toda coautoría es una especie de fraude. Y todo lector, bueno, siempre lee en solitario, lee en soledad, casi no lee en voz alta. Casi no se junta con sus amigos para leer todos un mismo texto y comentarlo. No, Blanchot quiere la soledad burguesa. Eso es de lo que nos habla siempre el tipo de crítica literaria francesa que Maestro detesta y por muy buenas razones. Pero volvamos a la pregunta original y dejémonos de estos cuentos. ¿Qué es un libro? Bueno, un libro es una selección que realiza un autor de un vasto campo de conocimiento. ¿Cómo lo realiza? Bueno, con ciertos criterios. Cuando es crítico, sin criterios, cuando es acrítico, los criterios le dan racionalidad y la posibilidad de cambiar los criterios de elección lo hacen capaz de crítica y de evolución.
después de todo, la crítica argumentada de nuestras selecciones del conocimiento o de nuestras teorías es lo que nos lleva a nuevas teorías o a nuevas selecciones del conocimiento. Entonces, ¿qué es un libro? La selección que alguien, una persona hizo dentro del vasto material del conocimiento. En el caso de los libros de mecánica cuántica, estamos ante personas que durante toda su vida han leído dentro de ese campo y pueden hacer una selección. O bien gente que, como en algún video previo también mencioné, tomando esta cita de un libro de Morris Klein, ¿por qué Juanito no sabe matemáticas? Simplemente es algún docente cínico que escribe un libro seleccionando material, ya ni seleccionándolo, tomándolo tal cual de otro libro y exponiéndolo y diciendo después, es que con eso gano puntos. Muy bien, ese tipo de libros también existen, pero yo me quiero referir a los libros que tienen un poco más de racionalidad, que no son tan irracionales como esos, es decir, que no fueron escritos ni seleccionados bajo criterios meramente utilitarios, que no importan mucho, sino criterios en cierto sentido epistemológicos o noceológicos, dependiendo de nuestra peculiar tendencia filosófica. Pues bien, entonces voy a comenzar con uno, que se llama Fundamentos de Mecánica Cuántica de Sidney Borowitz. Sidney Borowitz. Fundamentos de Mecánica Cuántica de Borowitz. Este libro está publicado por la editorial Benjamin, no sé si se alcance a ver, Benjamin, la editorial Benjamin, y es de 1900, ay Dios, no le hallo, 1967. Es un libro de los 60 y sin embargo parece que fue escrito ayer. ¿Cómo comienza este libro? ¿Cuál es su selección peculiar de material que realizó el autor Sidney Borowitz? ¿Bajo qué criterios? Bien, quizá podríamos encontrar los criterios que utilizó el autor para seleccionar el material si leemos con cuidado el libro. Este libro comienza con una introducción muy larga para exponernos la matemática de las ondas. Es un libro que va, bueno, en ese sentido vamos a suponerlo elemental, aunque esta es una caracterización un tanto mal hecha, un tanto acrítica. ¿Por qué es elemental la mecánica ondulatoria y no es elemental la mecánica matricial? ¿Acaso únicamente porque el tipo de matemáticas que se utiliza en una es más familiar que la que se utiliza en otra, es decir, un criterio meramente subjetivo, porque ciertamente las ondas y los sistemas ondulatorios son mucho más familiares que, bueno, los sistemas matriciales de Heisenberg, Pascual, Jordan, Max Born y todos esos. Y sin embargo, las matemáticas no son más fáciles. Quizá para estos autores sean más intuitivas, pero no son más fáciles. La ecuación de onda de Schrödinger conserva completamente su complejidad en casi cualquiera de los formalismos que se emplean en la mecánica cuántica. Y difícil es resolverla, y difíciles son sus matemáticas. Se requiere, bueno, saber un poco más de cálculo. Y se requiere saber mecánica cuántica porque a final de cuentas Schrödinger hace muchísimas analogías para poder llegar a su ecuación. Bueno, este libro nos presenta los fundamentos de la mecánica cuántica a partir de la mecánica de ondas. Entonces podemos ver, aquí se los voy a poner, el contenido comienza precisamente con esa dualidad, ondas y partículas, que es la dualidad fundamental de la mecánica cuántica, de la mecánica ondulatoria. Las partículas tienen comportamiento de ondas y las ondas tienen comportamiento de partículas. ¿Cómo llegamos a que una partícula sea una onda? Bueno, mediante el procedimiento que les comenté al principio de este video, asignamos un número de onda, un vector número de onda y una frecuencia a una partícula. ¿Cómo? Correlacionando su energía con la frecuencia y su momento con el número de onda. Esa es la manera de hacer la cuantización del sistema. Y es la manera de pasar de la partícula a la onda. ¿Cómo pasamos de la onda a la partícula? Bueno, a través de un proceso un poco más complicado. Si es el caso de una partícula libre, utilizamos lo que se denomina una integral de Fourier. Sumamos todas las contribuciones todas las contribuciones de la frecuencia o del número de onda en una región muy estrecha del espacio, la comprimimos y esa va a ser nuestra supuesta pelotita. Ya pasamos pues de la onda a la partícula, aunque se disperse. Sí, aunque se disperse. Bien, entonces lo primero es ondas y partículas. Luego nos va a hablar de propagación de ondas. Propagación de ondas. Propagación de ondas. En la mecánica cuántica se hace un truquito
para sustituir la ecuación de onda de D'Alembert por la ecuación de onda de Schrödinger. En lugar de utilizar derivadas segundas, la ecuación de onda de Schrödinger utiliza derivadas primeras, pero números complejos. De esa manera puede obtener el movimiento de propagación de la onda sin necesidad de utilizar las condiciones, sin necesidad de utilizar dos condiciones iniciales, creo que les dicen así, dos condiciones para el tiempo, condiciones para la función misma y para la derivada. En el caso de la ecuación de Schrödinger se puede plantear directamente el problema de Cauchy, así, sencillo, sobre una superficie, sobre una superficie con las propiedades analíticas requeridas. Entonces, propagación de ondas, series de Fourier, por supuesto, la teoría de la partícula libre de la mecánica cuántica no es otra cosa que un desarrollo en series de Fourier. Y cada una de las frecuencias de Fourier no es otra cosa que los momentos de la partícula, del espectro de energía de la partícula. Bien, tenemos propagación y óptica, va a ser la famosa analogía entre la óptica y la mecánica, aquí lo pone, la famosa analogía entre la óptica y la mecánica, óptica geométrica, porque nosotros sabemos, se hacen muchas analogías aquí, exactamente como he platicado en otros videos. Dinámica, y nos va a hablar ahora sí de las ecuaciones de Lagrange y de la formulación hamiltoniana. De hecho, no necesitamos las ecuaciones de Lagrange porque eso nos da demasiadas constricciones sobre la forma de nuestras teorías. Podemos partir directamente de las ecuaciones de Hamilton si las postulamos adecuadamente con una serie de axiomas. Pero bueno, el camino típico de los físicos es partir de las ecuaciones de Lagrange y hamiltonizar mediante el mapeo que imponen, usando la famosa transformación de Jacobi con las derivadas de la función de Lagrange. Luego la teoría de Hamilton-Jacobi de la dinámica, muy importante. Bueno, y la ecuación de Schrödinger es una forma de la ecuación de Hamilton-Jacobi, nada más para darnos una idea de lo importante que es esto. ¿Saben ustedes cuál es la ecuación de Hamilton-Jacobi de la electrodinámica? Yo tampoco. Tenemos entonces, hay una ecuación de Hamilton-Jacobi para la mecánica cuántica, pero para la electrodinámica clásica, ¿cuál es? ¿Cuál es la ecuación de Hamilton-Jacobi de la electrodinámica clásica? Bien, entonces tenemos ya soluciones, osciladores armónicos, fundamentos de la mecánica ondulatoria, momento angular, típico, lo único que nos enseñan en los cursos elementales de física es movimiento rectilíneo uniforme, movimiento circular uniforme, y prácticamente ya. Y aquí igual, movimiento rectilíneo uniforme, series de Fourier, momento angular, rotaciones, representaciones irreducibles del grupo SO3, grupo especial ortogonal, o sea, grupo ortogonal con determinante 1. El átomo de hidrógeno, teoría de las perturbaciones y sistemas de partículas idénticas. Un verdadero libro muy interesante que pueden leer para sus clases de mecánica cuántica o en esas tardes calientes diríamos, el ambiente de finales del siglo XXI por el cambio climático, o eso nos cuentan. Vamos a un libro un poco más avanzado, pero que comienza al mismo nivel, que es el nivel de la mecánica ondulatoria. Este es de un ruso, creo que este está en español, o el que está en español es la teoría del sólido, muy caro, lo he visto muy caro en la editorial Mir. Este es Mecánica Cuántica de Davidov. Este libro está en la editorial Pergamon, es más grueso que el anterior, porque trae muchos más temas en la editorial Pergamon. La editorial Pergamon durante un tiempo publicaba cualquier cosa. Era nada más llegar con una idea de hacer una revista y el editor de la Pergamon lo hacía. Este está impreso en Gran Bretaña y es un libro de Ejember, la traducción es la de Detterhard, este es del 65, un poco más antiguo que el anterior, pero de todos modos bastante interesante. ¿Cuáles eran los temas que se seleccionaban en aquellos años, en los años 60, de la mecánica cuántica y que causaban furor? El oscilador armónico. En todos los libros hay la cuantización del campo electromagnético y, por supuesto, la ecuación de Dirac. La factorización de la ecuación de Klein-Gordon es un hito fundamental en nuestras ideas. Tenemos entonces los conceptos básicos de la mecánica cuántica, pero comienza como el anterior, con la mecánica de ondas. Aquí se puede, decirles que se puede ver es una suerte de mentira piadosa. Pero yo se los digo, los conceptos básicos de la mecánica cuántica, la función de onda, el principio de superposición, paquetes de onda, interpretación estadística, toda la física de la mecánica cuántica es pura interpretación estadística, pura probabilidad, y eso que los físicos casi no saben probabilidad.
Eh, las relaciones de Heisenberg, cambio en el tiempo de un estado cuántico, pero vamos a las aplicaciones. Vamos a las aplicaciones. Tenemos, por ejemplo, la teoría de Dirac, la teoría de las transiciones, la cuantización de sistemas de bosones, la cuantización de sistemas de fermiones, la teoría cuántica de los procesos de relajación, que eso es muy interesante. Generalmente nos enseñan los estados estacionarios, pero se puede pasar de un estado estacionario a otro a través de ciertas interacciones con el campo electromagnético, por ejemplo. Y eso ya nos da los procesos de relajación. Lo altera uno al átomo, transmitiéndole cierta energía con una onda electromagnética, ¡paz! Sube o cambia de nivel de energía, es decir, cambia de estado estacionario a otro, y luego se relaja, cae. ¿Cuánto tiempo tarda en relajarse? Bueno, de eso se trata esta teoría, teoría cuántica de la dispersión, que es una de las teorías más complicadas que hay en la mecánica cuántica, la teoría cuántica de la dispersión. Muchos físicos han hecho su carrera en eso. La ecuación de Helfand-Levitan-Marchenko de la teoría de los sistemas integrables es un resultado de la teoría cuántica de la dispersión, por poner un ejemplo. Teorías elementales de moléculas, un librote, de verdad. Hay que leerlo, sí, hay que leerlo. Pero vamos a otro, ya dije, la selección de material es lo importante. La selección de material nos habla de una época histórica y de un conjunto de relaciones sociales, por supuesto. Tenemos la teoría cuántica avanzada de Paul Roman. A lo mejor no se alcanza a ver, pero es de Paul Roman, se los pongo acá. Este librote, Advanced Quantum Theory, una introducción a las ideas fundamentales de Paul Roman. Este está en Addison Wesley. Es un libro de 1965. Todos los que pongo son de los 60. Este libro no va a comenzar como los anteriores. Este libro es más sistemático. Para mi gusto es mejor ser sistemático que dejar las cosas en el aire. Es decir, es mejor partir de definiciones bien establecidas a la manera de axiomas, aunque quizá no lleguen a formar un sistema axiomático. Esperemos que sí sea consistente, esperemos que sí sea categórico y esperemos que sí sea completo, que esa es la discusión siempre. Son los axiomas de la mecánica cuántica completos, describen todo o dejan fuera algo, variables ocultas, bla, bla, bla. Esa es otra línea de pensamiento. Este libro va a comenzar en la descripción de los sistemas cuantizados con postulados. El primer postulado, todos los observables, todas las cantidades físicas observables son operadores hermitianos. Bueno, aquí lo dice, todas las cantidades físicas observables se corresponden a operadores hermitianos. Los únicos valores medibles son los valores o autovalores de ese operador hermitiano sobre algún estado. Postulado 2, cualquier cantidad clásica puede ser considerada construida a partir de pares de variables canónicamente conjugadas que se vuelven operadores hermitianos. Ese es el segundo postulado, el postulado de cuantización. El tercer postulado es el postulado de famoso postulado de las relaciones, ¿cómo diríamos? Las relaciones de los de Heisenberg se llaman, pero son realmente relaciones algebraicas entre los cochetes de Poisson y los conmutadores. Aquí les dice, todo par de variables canónicas conjugadas satisfacen las relaciones de conmutación de Heisenberg. Lo que es un estado es el siguiente postulado. El estado de un sistema físico está exhaustivamente, este es donde empiezan todas las discusiones, está exhaustivamente caracterizado por un vector en el espacio de Hilbert. Bien, esos son los postulados. Por eso este libro es bueno. Empieza desde ahí y trata con mucho detalle la teoría de los fenómenos de colisión, que ya les dije que es una teoría muy complicada. Son muchas páginas y habla además de las simetrías y transformaciones. Vamos a otros libros un poco más modernos. Bueno, vamos a concluir con un libro que me parece muy moderno, del año 2000. Es Exploring the Quantum. Exploring the Quantum, donde va a regresar. Exploring the Quantum, les digo, es de 2006. Muy nuevo. Exploring the Quantum de Serge Aroche y Jean-Michel Raymond. Serge Aroche y Jean-Michel Raymond. Ellos son los autores de este libro, del 2006. Aquí se traen a colación nuevamente conceptos que estaban ya olvidados. Vamos a recordar cuáles son, como por ejemplo
esto que se llama entrelazamiento, la decoherencia, eh, y así sucesivamente el caos cuántico. Todo eso. Este libro trata de todos esos temas. Nos vemos la siguiente. Disfruten sus lecturas.